Somos Andri Carías y Vanessa Meléndez en la emisión estelar de Telediario. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo periodístico le damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Aquí están los titulares. Al descubierto, falsos sacerdotes católicos. Arzobispado confirma que impostores celebran sacramentos en nombre de la Iglesia. Con el lema Cero Tolerancia, ciudadanos se preparan para participar en manifestación pacífica este 14 de enero. Por decisión unánime, Corte de Constitucionalidad suspende acuerdos sobre salarios diferenciados en 4 municipios. Ministerio Público y CICIG piden que exministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola, regrese a prisión por existir peligro de fuga. Ferias escolares llegarán a diferentes departamentos del país para ofrecer útiles a mejor precio. Migrantes evitan ir a trabajar y enviar a sus hijos a la escuela por redadas en Estados Unidos. Próximo domingo se realizará la 34 edición de la carrera del ingeniero. Así comienza Telediario, emisión estelar. Las acciones legales que buscaban frenar los salarios diferenciados surtieron efecto. Bueno, la Corte de Constitucionalidad amparó de manera provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras organizaciones que expresaron su rechazo a la medida respaldada por el Ejecutivo. La aprobación de salarios diferenciados en 4 municipios del país quedó en suspenso. Por decisión unánime, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió lo siguiente. Esto en relación con la fijación de un monto de lo que se denominan los salarios diferenciados. Y la Corte, en decisión unánime, dispuso suspender provisionalmente la vigencia de esos acuerdos gubernativos. El 31 de diciembre pasado, el organismo ejecutivo decidió otorgar un salario diferenciado de 1.954 quetzales mensuales para trabajadores de Maquila de Mazahua Escuintla, Estanzuela Zacapa, San Agustín Acazahuastlán y Guastatoya El Progreso. Básicamente atienden las dos razones que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que habla de la inescindibilidad de que concurren al caso la notoria inconstitucionalidad de los acuerdos y la posibilidad de causación de gravámenes irreparables. El 8 de septiembre de 2015, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la aplicación de salarios diferenciados en esos municipios. En ese momento, la iniciativa era de un salario de 1.500 para los trabajadores. La propuesta fue presentada por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Telediario, información actual. El presidente Alejandro Maldonado, quien defiende los salarios diferenciados, se mostró respetuoso del fallo y que deja en suspenso esta medida. Están en suspenso, no cobran efectividad y habrá que esperar a que la Corte lo resuelva. Es todo lo que yo puedo comentar dentro del régimen de derecho que vivimos, en donde los poderes son independientes y la Corte resolverá conforme su buen criterio. En esta situación queda a criterio de nuevas autoridades, pero el proceso constitucional sigue su curso, no importa quién lo dictó. Habrá audiencias para presentar alegatos e inclusive puede haber la posibilidad de comparecencias públicas para hacer la defensa jurídica de los acuerdos, pero como les digo, eso corresponde al procedimiento. Mientras tanto, Naciones Unidas reitera que la insistencia del Ejecutivo de dejar en vigencia los salarios diferenciados es inhumano y retrógrado para el país. El tema de los salarios diferenciados continúa causando controversia. Y es que para representantes de cuerpo diplomático, el dictamen del presidente Alejandro Maldonado de intentar dejar con vigencia dichas asignaciones es inhumano. Si un salario no permite a una persona, por lo menos, de nutrirse,
sí es una violación. Eso indica que no es un salario decente. Ya hemos acabado el momento de la esclavitud donde personas trabajan por un salario que no corresponde a sus necesidades. Por aparte, la Procuraduría General de la Nación insistió en que las autoridades no debieron apresurarse a tomar decisiones como esta. Eso es lo que tendrá que determinar la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si hay alguna inconstitucionalidad o no. Según el vicepresidente, el mandatario Alejandro Maldonado analiza las propuestas que se han elaborado con el fin de buscar soluciones al conflicto. Le hice las observaciones y él consideró que estaban previstas cómo atenderlas dentro de la decisión que él tomó y asume como una responsabilidad del presidente haberlo hecho. Es de mencionar que los salarios diferenciados han quedado suspendidos provisionalmente luego de un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, tema que ha generado suspicacia en diversos sectores de la población. Los salarios diferenciados seguirán dando de qué hablar en los próximos días. Con imágenes de Michael López, Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual. Y cambiando de tema, el inicio de año no es del todo alentador para las familias guatemaltecas. Esto si tomamos en cuenta que el costo de vida ha incrementado considerablemente, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Para inicio 2016, las familias se enfrentan a un costo de vida que sobrepasa los 6.500 quetzales mensuales si quieren cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación, entre otros. Esto según datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor al cierre de diciembre de 2015 del Instituto Nacional de Estadística. El alza en los precios de alimentos, bienes y servicios ponen un panorama sombrío a las familias, en donde el reto para el nuevo gobierno, que asumirá el próximo 14 de enero, según Pedro Prado, socioeconómico, es garantizar que los guatemaltecos tendrán acceso a coberturas sociales ante la imposibilidad financiera. Ningún salario mínimo en Guatemala cubre al menos el costo de la canasta básica alimentaria, mucho menos el costo de la canasta básica vital. Entonces esto dibuja un panorama muy complicado en términos sociales y económicos para el país, y por ello la necesidad de que la política económica que se implemente pues reduzca ese nivel de pobreza. Hay que hacer mayores inversiones o gasto público en el área de salud, en el área de educación. El tema de la seguridad alimentaria y nutricional sigue siendo un tema muy importante para las políticas públicas del país. La canasta básica alimentaria cerró en diciembre de 2015 en 3.589 mensuales, la canasta básica vital 6.550. El poder adquisitivo del quetzal también disminuyó 18 centavos. Lo que antes se compraba con un quetzal, ahora se necesita un quetzal con 18. Telediario, Información Actual. Este sábado 9 de enero no se pierda la transmisión que Canal 3 llevará a sus hogares de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y es que tendremos todos los detalles de la romería a Esquipulas, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Así que el sábado, a partir de las 9 de la mañana, Telediario le espera. Vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más. Ya volvemos. En este regreso a clases, échale muchas ganas. Telediario te acompaña en este regreso a clases. 800. Seguimos aquí en Telediario, emisión estelar. Al descubierto se encuentran falsos sacerdotes católicos, Vanessa. El arzobispado de Guatemala confirma que los impostores celebran sacramentos en nombre de la iglesia. Estas personas cobran hasta 500 quetzales por ir a celebrar una misa o una funeraria. De esta forma, el canciller de la arquidiócesis admite el actuar de algunos sacerdotes que no pertenecen a la Iglesia Católica. Registros confirman 8 casos denunciados. Los últimos, Jonathan Cortés y Eddie Divas, quienes, como muestran estas imágenes, ofician actos religiosos sin autorización. Ingresaron en algún momento en una comunidad de formación de alguna comunidad religiosa católica, pero salieron ya sea por voluntad propia o porque la misma comunidad los retiró sin haber terminado ni siquiera haberse ordenado. Las autoridades advierten no validar cualquier acto presidido por los falsos sacerdotes, al reconocer que estos se dieron fuera de la iglesia. Generalmente, como digo, este tipo de cosas lo hacen en lugares privados, en lugares donde la iglesia ya no tiene ese control. A pesar de las fotografías, la iglesia no ha presentado denuncias en el Ministerio Público, pese a posibles delitos de falsedad, usurpación de funciones o estafa, lo que se paga con multas y hasta 8 años de cárcel. Si tuviéramos evidencias
directas de lo realizado, definitivamente se podría actuar, sería alguna denuncia. Para evitar ser víctimas de los falsos sacerdotes, las autoridades instan a pedir las credenciales que cada año debe renovar todo sacerdote. Telediario, información actual. En otro orden de noticias, un grupo de extorsionistas pasará varios años en prisión. Esto ocurre después de ser hallados culpables del crimen de 2 conductores de mototaxi. 5 hombres que según investigaciones se dedicaron a extorsionar fueron hallados responsables del asesinato a 2 conductores de mototaxis en el año 2013. El primer caso se conoció que el crimen se cometió contra Mónico Duarte Cano y después contra Rodrigo de Jesús García. Por este hecho, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal los condenó de 6 a 50 años de prisión. Se dio muerte al señor Rodrigo de Jesús García, quien conducía el mototaxi con placa de circulación M350CQJ, identificado con el número 70. Un álbum fotográfico conteniendo 25 fotografías, dijo que el número 14 correspondía al Pata. El número 17 correspondía a Yolao, colaboraba con dinero para comprar el arma, y el 25 el garrote, que es la persona que pasa la información. Las penas más altas que solicitó el Ministerio Público, que eran de 60 años, fueron reducidas a 50. La defensa argumentó que los acusados no pudieron haber matado a los conductores de transporte colectivo debido a que ellos ya habían pagado las extorsiones. Sin embargo, se pudo comprobar que sí fueron ellos. Telediario, información actual. Tan solo en una semana, la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos registra la muerte de 11 pilotos en todo el país, los cuales en su mayoría han sido asesinados por represalias en el tema de la extorsión. La primera semana del mes recién está concluyendo y los sicarios se han dado a la tarea de sembrar el pánico entre el transporte público. De esa cuenta, la serie de ataques que se han reportado en los últimos días ha permitido que la Defensoría del Usuario del Transporte Público de los Derechos Humanos elabore un registro de los pilotos que han fallecido hasta ahora. Pilotos de transporte colectivo, ya se registran 5 pilotos asesinados, también usuarios de transporte colectivo, pilotos de tuk-tuk con mototaxi, taxistas, van 2 que han sido asesinados. Total se registran ya 11 personas asesinadas en transporte colectivo, lo que da a entender que van 2 personas en promedio en lo que va del año asesinadas diariamente, y otras la consecuencia de personas heridas o lesionadas por producto de ese tipo de ataques. Según los registros de esta unidad proporcionados por el Ministerio de Gobernación, los criminales se agencian al año de por lo menos 180 millones de quetzales como producto de la extorsión al transporte público, pues cada vez crean modalidades distintas para exigir el dinero. Hoy se está hablando del cobro del bono escolar, que es otro invento de los grupos de delincuentes dedicados a ese flagelo social denominado extorsiones a través de sicariato. Telediario, información actual. Y debido a los últimos ataques contra el transporte público, varias rutas prestan el servicio de forma irregular, lo que obviamente ha provocado inconvenientes a los usuarios. Las rutas 83 y 96 que salen de diferentes sectores de la zona 6, la ruta 40R que inicia su recorrido en la colonia Santa Marta en la zona 5 de Misco, la ruta 36 que sale de la Betania y colonias aledañas en la zona 7 y la ruta 70 que parte de la Florida tienen el denominador común de haber sido el blanco de los primeros 5 ataques armados en contra de pilotos del transporte público de este año en menos de 24 horas. El más dramático fue lo ocurrido esta madrugada en la salida de la colonia Betania, en donde un piloto fue ultimado por desconocidos. Posteriormente, otro ataque dejó como saldo un piloto herido en la séptima avenida de la zona 19. Desde temprano, las consecuencias de dichos ataques comenzaron a mostrar su peor rostro para usuarios, quienes debían viajar pagando más en la parte trasera de un pick-up, taxis y microbuses debido a una paralización del servicio al menos en la zona 7. Y aunque autoridades realizan operativos con la finalidad de poner fin a esta situación, son transportistas y usuarios que se encuentran inmersos en una pesadilla que parece no tener fin. Telediario, información actual.
Bueno, y es que ya viene el regreso a clases, así es que bueno, se acabaron las vacaciones para los estudiantes, Vanessa. Sí. Diferentes organizaciones sociales se preparan para participar el próximo 14 de enero en una manifestación pacífica frente a la Plaza de la Constitución. Este movimiento denominado Plaza Central Cero Tolerancia es con el objetivo de que las nuevas autoridades comprendan que la población no se quedará callada ante cualquier acto de corrupción. Con el lema Plaza Central Cero Tolerancia, más de 135 organizaciones sociales anunciaron su participación el próximo 14 de enero en un plantón pacífico frente al Palacio Nacional de la Cultura. El objetivo es llamar la atención de las próximas autoridades. Que entienda el señor presidente que él no tiene el poder absoluto, es un poder delegado que el pueblo le dio, y que se ponga la mano en la conciencia y que no defraude la confianza que le dio el pueblo de Guatemala. Los grupos tienen diferentes peticiones a las nuevas autoridades, entre ellos la no aprobación de la iniciativa 4644, llamada Ley de Inversión y Empleo. Estamos ya convocando a las bases para este paro que lo vamos a realizar el 14 de enero. También el grupo Pro Justicia, que aglutina a un buen número de la sociedad civil, que también a nivel nacional estamos ya preparando para ese evento. Además, incluir a los pueblos indígenas en las propuestas de gobierno para que no se siga invisibilizando sus derechos. Telediario, información actual. En el Congreso de la República parece que ya todo está dicho en cuanto a quiénes serán los diputados que integrarán la nueva Junta Directiva. Los cabildeos en el Congreso de la República continúan para conformar la Junta Directiva, y a pocos días de que se lleve a cabo el cambio de curules ya se manejan varias planillas para aspirar a los 9 cargos para presidir el primer año de la 8ª legislatura. La Unidad Nacional de la Esperanza y el Bloque Oficial, el Frente de Convergencia Nacional, estarían contando con 2 puestos, la UNE con la presidencia y FCN con una vicepresidencia. En los días previos al cambio de legislatura, los cabildeos se incrementan entre grupos políticos. Sabemos que hay grupos que están encabezando la UNE, y yo creo que hay que escuchar cuál es la propuesta. Hay otros grupos que también están organizándose para tomar o para participar como junta directiva. Está el presidente Rabé, que también anda buscando la nominación. Nosotros estaríamos dispuestos a participar en una junta directiva con esas características. En ese sentido, por el número de diputados que tenemos, pues obviamente nos interesa una vicepresidencia. No la ha definido la UNE, yo lo que le podría decir es que en el caso de mi persona, nosotros ya informamos a la secretaria general que no estamos interesados. Habría que preguntarle a ellos, yo entiendo que los dos están interesados, como Haroldo Quej, como Julio López también. Pero sí tenemos acercamiento, sí tenemos intenciones de ser parte de la Junta Directiva, sí estamos en la disponibilidad de apoyar a una planilla para que conforme la Junta Directiva, y las negociaciones creo que van bien, van avanzadas. La Junta Directiva podría quedar de la siguiente manera: la UNE con la presidencia, el partido oficialista FCN, todos y creo en los puestos de vicepresidencia, y las secretarías estarían a cargo de la UNE, Viva, UCN, FCN y grupos como Encuentro por Guatemala, WINAC, Convergencia y URNG. Sin embargo, no se define el orden en los que se estarían repartiendo los puestos, ya que será por medio de votación el 14 de enero cuando se definan en el hemiciclo parlamentario. Telediario, información actual. 2 diputados electos no podrán asumir su curul la próxima semana por decisión del Tribunal Supremo Electoral. A 7 días de asumir la nueva legislatura en el Congreso, se desconoce qué personas asumirán 2 escaños. El Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso la adjudicación de cargos de 2 diputados, con la publicación de los primeros acuerdos del año. Los magistrados por unanimidad dejan claro que los ciudadanos Óscar Antonio Aldana y Hugo García no pueden asumir los cargos, a pesar que ambos fueron llamados en reemplazo de Óscar Escrivá y Delia Bac, quienes fueron vetados en noviembre pasado, tras denuncias penales y señalamientos de ser contratistas del Estado. En los acuerdos respectivos se justifica dicha acción de los magistrados electorales por orden de la Corte de Constitucionalidad, mientras se resuelven amparos y apelaciones pendientes para definir a quienes pueden asumir en dichos cargos. Telediario, información actual.
Diputados del Congreso de la República accionarán legalmente contra el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto tras haber aprobado el pago de al menos 18 millones de quetzales por concepto de bonificación de eficiencia y otros bonos a por lo menos 4.500 trabajadores. Mira, a nosotros nos parece que se violó el artículo 74 del reglamento interno de la SAT, donde claramente dice que los bonos se otorgarán solo si se cumplen con las metas de recaudación tributaria. Aquí el directorio para mí cometió abuso de autoridad en cumplimiento de funciones, otorgando más de 18 millones de quetzales en bonos, 1.500 de bono navideño, 2.000 quetzales de bono de eficiencia y 600 quetzales de bono de aniversario. Prácticamente esto es contraproducente cuando la SAT en ninguno de los 4 años ha cumplido con la meta. La Procuraduría General de la Nación podría dar a conocer la otra semana varios contratos que fueron declarados lesivos para los intereses del Estado. Varios han sido los contratos que la Procuraduría General de la Nación ha declarado como lesivos durante el actual gobierno, y de igual manera existe una lista extensa de anomalías que se han hallado dentro de algunas carteras, razón por la que la próxima semana podrían darse a conocer algunos resultados de las evaluaciones efectuadas. Dentro de 1 o 2 semanas estarán ya estos análisis. También tenemos otra serie de pactos que también tenemos que empezar a analizar, que han sido presentados para análisis. Según el vicepresidente, se aborda a fondo el tema de la cancelación de algunos contratos. Le voy a transmitir este asunto para garantizar y que él esté alerta, que no haya que dejar de cumplirse alguna atribución o alguna obligación que el Ejecutivo tenga. Por mencionar algunos de los contratos declarados como lesivos, se encuentra el de FEGUA y Ferrovías de Guatemala, en donde la PGN justifica que no se respetó la Ley de Contrataciones del Estado. Los contratos 360 y 361-2006, que se refieren al otorgamiento a bodegas fiscales de Carga S.A. para que instalara equipo de verificación de aranceles de mercadería que iba a ingresar al país. Eso sin olvidar el contrato TCQ, adquirido con una empresa de origen español. Telediario, información actual. Varias denuncias se han recibido en las últimas semanas de personas mayores que indican que les están exigiendo el boleto de ornato pese a que por ley están exoneradas de ese trámite. Precisamente ya vía telefónica han hecho varias consultas e inclusive denunciando que en instituciones públicas, privadas, autónomas y semiautónomas les están haciendo el requerimiento del boleto de ornato a las personas de 60 años y más, lo cual está exonerado según el decreto 8196 en el artículo 30 en el inciso E, que toda persona mayor está exonerada del pago de este boleto de ornato. Comunitarios de las áreas de La Puya, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc solicitaron en una manifestación pacífica a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que les emita sentencia, tomando en cuenta que existe un amparo que ordena el cese de labores de una empresa que funciona en ese lugar. En la madrugada, empleados de la empresa minera encapuchados procedieron a romper los precintos que habían sido puestos por la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, ingresaron y la empresa ha empezado a operar el día de hoy en forma totalmente ilegal. Nosotros esperamos que con la petición que el día de hoy hacen las comunidades de resistencia pacífica de La Puya, la Corte apresure el fallo definitivo y permita de una vez por todas que el amparo que ordena el cese de operaciones de la empresa, pero que también ordena la realización de una consulta a las poblaciones de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo, se operativice de una vez por todas. Les recordamos una vez más que este sábado 9 de enero habrá una transmisión especial de Canal 3 a partir de las 9 de la mañana. Bueno, de 9 a 12 del mediodía tendremos todos los detalles de la romería a Esquipulas, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Así que no se pierda este sábado la transmisión desde las 9 de la mañana. Vamos a la pausa. Ya volvemos. De regreso con más información, este viernes se inaugurará la Feria Escolar Nacional en el Parque de la Industria. Bueno, y en ese evento se podrán encontrar cuadernos, lapiceros y todos estos artículos de librería a precios más bajos.
La economía familiar se ve afectada en los primeros días de enero por la compra de útiles escolares. Los padres han abarrotado las diferentes librerías para adquirir los útiles solicitados en las listas escolares. Este viernes se inaugurará la Feria Escolar Nacional en el Parque de la Industria y se podrán encontrar precios al costo. Viernes 8, terminando domingo 17 de enero en el Parque de la Industria. Lo que se logra dentro del evento es aprovechar, llegar a Feria Escolar Nacional para encontrar que todo lo del regreso a clases no sea tan caro. Encuentran el cuaderno desde 1.90, el de 80 hojas, cuando afuera de la feria lo encuentran a 3.50. Realmente el padre de familia dentro de Feria Escolar Nacional puede ahorrar. Más de 60 empresas participan en la feria escolar, poniendo a disposición de los guatemaltecos los precios bajos. Se pueden encontrar aproximadamente 7,000 productos, todos los editoriales, librerías, empresas de uniforme, mochilas, incluso la refacción, la lonchera escolar. Si usted aún no ha adquirido los útiles de sus hijos, una opción podría ser visitar la feria y comprobar que los precios sean menores a cómo se adquieren fuera de la feria. Telediario, información actual. Y a los diferentes departamentos del país también llegarán las ferias escolares, medida con la que se espera los padres de familia puedan tener un ahorro. 19 ferias escolares llegarán a los departamentos. La Dirección de Atención al Consumidor y Usuario DIACO garantiza que 25 empresas participantes venderán a precios de mayoristas, por lo menos entre un 10 a un 30% de ahorro en las listas escolares. Esta semana tenemos ya con inauguraciones, vamos a tener en las cercanías lo que es Misco y Villanueva. Chimaltenango, se inaugura también lo que es Cobán, San Juan Chamelco, Malacatán, San Marcos y Petén durante esta semana. Ahí pues los padres de familia pueden llegar a encontrar diversidad de útiles escolares, pueden encontrar calzado, ropa como playeras, o sea lo básico para entrar al colegio, playeras, camisas blancas, suéteres, pantalones, calcetas, calcetines, y además también se está invitando a proveedores para exámenes de la vista. La comercialización que se tendrá es directa entre proveedor y comprador, por lo que si usted percibe que no tiene este ahorro puede denunciarlo. Las ferias escolares se desarrollarán en parques centrales o salones municipales, por ejemplo en Villanueva, en Misco, Cobán, Chimaltenango, Zacatepeques, San Marcos, Petén, Quiché, Quetzaltenango, también en Jalapa, Baja Verapaz, Jalpatagua, en Santa Rosa, Mazatenango, Jutiapa y Totonicapán. Telediario, información actual. 8.541 denuncias recibió la DIACO de consumidores insatisfechos en los meses de enero a noviembre del año pasado. Los comercios y bancos son los más demandados. Entre los comercios figuran gasolineras por dudas en cantidad de despacho, gas propano, que aunque no incrementó el precio nuevamente, pues los precios tampoco bajaron después de la denuncia ante el Ministerio Público presentada por la DIACO contra empresarios y que esta no prosperó. 185 sanciones interpuso en el 2015. Esperan un repunte de denuncias en este año por la vigencia de la ley de tarjetas de crédito. 12 minutos para llegar a las 8 de la noche. Aún hay más información. Quédese por favor y entérese de más noticias cuando volvamos. Regreso a clases. De regreso con más información, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad piden que la exministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola, regrese a prisión. Bueno, y es que la exfuncionaria está gozando de arresto domiciliario, pero la Fiscalía considera que existe peligro de fuga. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solicitaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no se otorgue a favor la apelación solicitada por la defensa de Marlene Blanco Lapola y que sea removida de la medida sustitutiva de arresto domiciliario que goza desde hace un año y que retorne a prisión, ya que argumentan existe riesgo de fuga. Esto es por el caso de ejecución extrajudicial de 3 personas cuando fungió como ministra de Gobernación. Solicita que se mantenga la resolución del 6 de octubre del 2015 porque a través de esta efectivamente fue corregida por parte de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Amparo una decisión totalmente arbitraria y fuera de derecho. Y en el presente caso, de la lectura de la resolución que constituye el acto reclamado, no existe tal motivación, lo cual sí deviene en violación al debido proceso.
La defensa de la exministra intenta que se otorgue a favor la apelación para que continúe con la medida sustitutiva y la Corte de Constitucionalidad tendría un periodo para dar un dictamen. Nosotros somos del criterio que no se puede utilizar la vía del amparo como una instancia revisora de la jurisdicción ordinaria y eso plasmamos hoy aquí en la vista pública ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, toda vez de que consideramos que según el artículo 9, numeral 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de la persona debe prevalecer por sobre todas las cosas. El Pleno de Magistrados estaría analizando en los próximos días los argumentos de la vista pública y tomando una decisión en el caso. Telediario, información actual. Un testigo protegido reveló la forma en que se cometió el crimen de una pareja de esposos en Izabal. El hecho ocurrió en mayo de 2013. Durante la audiencia de declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba, un testigo protegido dio a conocer que estuvo presente cuando asesinaron a Harold Peralta, quien fue vicepresidente de la Cámara de Comercio, filial en Izabal, y su esposa Carla Samayoa en mayo de 2013, a quienes supuestamente mataron para robarle una maleta que tenía en el interior del vehículo, en el que se conducían con una cantidad millonaria de dinero. En su relato dijo que Gerardo Suazo, alias El Tunco, fue uno de los que participó en el doble crimen y lo reconoció por medio de cámaras de videoconferencia. Suazo debe enfrentar debate oral y público. De este caso, 2 personas ya fueron sentenciadas a 60 años de prisión. Telediario, información actual. El antejuicio en contra del diputado electo Edgar Justino Valle Maldonado, señalado de un caso de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, será remitido a la Corte Suprema de Justicia en las próximas horas. El expediente judicial pasó de la gestión penal a la Sala Cuarta de Apelaciones. Ovalle Maldonado es integrante de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y será el organismo judicial que resuelva su futuro legal. El Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Gobierno de Suiza firmaron una ampliación de convenio a través del cual se asegura la conservación de una copia digital de más de 18 millones de documentos. Estos son de utilidad para diversos casos de investigación. Bueno, Vanessa, vamos a ver entonces la información. A través de la firma de un convenio, representantes del Archivo Histórico de la Policía Nacional y el embajador de Suiza en Guatemala firmaron una ampliación de cooperación con la finalidad de asegurar la conservación de una copia digital de los más de 18 millones de documentos con los que cuenta este establecimiento. La Embajada de Suiza en Guatemala se encarga de trasladar en valija diplomática hasta Suiza una copia digital de los documentos que vamos procesando y luego se hace cargo de la custodia, de la conservación de esta copia digital en Suiza. La digitalización del archivo se inició desde 2006 y esta reúne la historia completa de la Policía Nacional creada en el siglo XIX, por lo que cuenta con documentos que datan desde 1881 hasta 1997. Suiza, como país neutral, comprometido con procesos de paz, con tradición humanitaria, tiene mucho interés, no solamente en Guatemala, también en otras regiones del mundo, de apoyar procesos de paz, de apoyar esfuerzos de tratamiento del pasado, de búsqueda de verdad. Telediario, información actual. Mientras tanto, organizaciones solicitan a los familiares de los militares capturados tolerancia, pues consideran que lo vivido durante el conflicto armado no quedará borrado con haberlos capturado. Nosotros que vivimos el conflicto armado en Alta Verapaz, que fuimos parte de él, sabemos de que hoy por hoy las familias de los militares que ayer fueron capturados se están pronunciando. Pero ¿quién se pronunció en aquella época? Por nosotros. Si bien era cierto, aún éramos quizás muchos niños, pero nosotros vivimos la situación del conflicto armado. Fuimos violentados en nuestros derechos. Quedamos huérfanos, fuimos innecesariamente parte de un proceso que no pedimos estar en él. Hoy yo hago un llamado a las familias de los militares también a la tolerancia. 9 de enero no se pierda la transmisión de Canal 3 desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Una transmisión especial debido a que la romería de Esquipulas fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.
sábado a partir de las 9 de la mañana. Mientras tanto, les recordamos que mañana tiene una cita a partir de las 5:45. Nos vemos, pásela bien, gracias por habernos acompañado.